Y hay preocupación por la baja asistencia a los vacunatorios de los niños que están en condiciones de recibir la vacuna triple viral. Por eso recibimos y con enorme placer a los profesionales de la medicina que nos acompañan una vez más. Ariel, Vivi, Diego, ¿cómo están? Muchas gracias por Buenas noches. acompañarnos. El Gracias a viernes vos. debiera finalizar la campaña nacional, esta campaña especial, ¿no? Que comenzó hace más de un mes. Exactamente, empezó el 1 de octubre Ujú, y finalizaría el 13 de noviembre. ujú. Hay entre todos los pediatras y en general la salud pública, hay mucha preocupación por el bajo cumplimiento con esta campaña. Hay entre el 40 y 50%, depende de las áreas, pero es bastante homogéneo en Sí, todo el país. en todo el país, claro. Eh, Coincide con lo que viene pasando después de la pandemia, con hablamos siempre de esta caída marcada en los cumplimientos de los esquemas obligatorios de vacuna, resalto lo de obligatorio, y con esta campaña nos está pasando lo mismo. Recordamos que es una campaña que refuerza la cobertura contra sarampión, rubiola y paperas y además contra la poliomielitis, que es un virus que está erradicado, pero que hay países donde hay circulación y que es sumamente agresivo porque además provoca parálisis que es irreversible, ¿no? ¿A qué se debe, doctor? ¿Qué piensan ustedes? Esta Sí, falta de empatía en realidad, porque acá somos responsables los padres, los niños tan pequeños no pueden tomar muchas veces decisiones, ¿no? De ir por sus propios medios a vacunarse. Pero acá tenemos responsabilidad nosotros, los mayores. sí. Bueno, buenas noches ante todo y también agradeciendo la posibilidad de hacernos presente en esto de tener que remarcar, o sea, como vinimos ya antes del 1 de octubre, digamos, cuando estaba arrancando esta campaña de vacunación. Bueno, calculo, yo y, digamos, y hablando también con otros profesionales, hablando en el centro de salud, tratando de buscar posibles factores que estén llevando a esta baja adhesión a la vacunación, bien como decía Diego, alrededor de un 40%, que se está dando, digamos, a nivel provincial, charlando con otros vacunatorios de la provincia y como bien también decía el doctor, es extensivo a todo el país. Eh, en lo que concierne a lo que es digamos, las consultas habituales de los chicos, este mes y medio, 2 meses, hay muchos cuadros infecciosos, chicos enfermos, con cuadros febriles, respiratorios, gastrointestinales, y un poco puede llegar a deberse, digamos, esos factores. Después también el tema del temor, por ahí charlando con Viviana, que muchos pacientes por ahí preguntan si tiene algo que ver la vacunación contra el COVID, en esto de que todavía sigue la desconfianza en la adhesión y la vacunación contra el COVID. Pero creo yo, digamos, se debe a muchos chicos enfermos, por eso hoy hablábamos también con Diego de tratar de remarcar en esto a los padres de que no es contraindicación de vacunación, un resfrío común, un cuadro, digamos, en respiratorio leve. Sí, obviamente, si hay un chico febril con un cuadro respiratorio más marcado, de mayor complejidad, obviamente uno espera, pero esperamos ahí una semana como para que el chico esté asintomático y poder recibir la vacunación. Estamos hablando de que es una campaña de un mes y medio. Claro. Así que Los chicos que tiempo cursaron para... algún tipo de enfermedad tienen tiempo suficiente como para recuperarse, Un ¿no? poco también somos hijos del rigor y a veces lo dejamos, los postergamos, total tenemos tiempo y bueno, yo estoy viendo también que se están vacunando esta última semana. Entonces, cuando vinimos en aquel entonces dijimos, bueno, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, explicamos todas las ventajas y el por qué este esquema extra, también como hacía mención Diego, digamos, de tratar de que esas patologías que están erradicadas del país no vuelvan, no ingresen. Hay circulación en otros lugares del mundo, pero bueno, paperas, o sea, controlar la papera, que generalmente son infecciones leves, pero que por ahí pueden tener mayores complicaciones, pero después lo que es rubiola, sarampión, poliomielitis, hace años, sí, que ya no están en el país circulando, que obviamente no son casos autóctonos, sino que son brotes en otros países, pero la intención es poder mantener
libre a nuestro país de esas patologías. Y tratar de, o sea, ¿cómo lo conseguimos? Vacunando y aumentando el porcentaje de vacunación, que como dijimos en aquel entonces, o sea, está cercano a un 75% del esquema de vacunación, y tenemos que tratar de lograr subir ese porcentaje por encima de 90-95% para que esas enfermedades ya definitivamente no circulen en nuestro país. Sí. Encima hay un brote, un caso autóctono de sarampión en el país, Diego, ¿no? Lo habíamos comentado ya en alguna oportunidad. Sí, exactamente. En realidad es un caso que no, como no hubo viajes, Claro. se considera autóctono, pero hay un contacto con una persona que viajó y fue bloqueado por la vacunación y el control de los contactos cercanos. Y no hubo diseminación a partir de ese caso. Claro. De todas maneras, el riesgo está latente porque hay países donde hay casos de circulación indígena, países de Europa, países de África, países del sudeste asiático, donde hay circulación de sarampión, hablando concretamente de eso. Hay virus de polio indígena en países de África, y el contacto de este chico que vos mencionás viajó de África, o sea, más allá que no es un destino que uno puede decir es habitual, se da, y este chico contrajo sarampión, pero podría haber tenido contacto indirecto con polio. La otra vez mencionábamos también, se detectó en las aguas cloacales de Nueva York polio, y determinó una emergencia sanitaria. Entonces, son enfermedades que nos parecen lejanas. Por el hecho de ser lejanas, también lo mencionamos la otra vez, la generación de padres ahora no ha tenido contacto con esa enfermedad, y la verdad que parece como de otro tiempo, ¿no? Pero son patologías graves, potencialmente mortales, y que están, digamos, en el mundo globalizado de hoy a la vuelta de la esquina. Claro. Y se erradicaron en Argentina gracias a la vacunación. Exactamente, justamente. solo por el hecho de la vacunación masiva, como decía Ariel, es importante para que evitar, esto está estudiado epidemiológicamente, para evitar la circulación de estos tipos de virus, tener una cobertura de vacunación superior al 90-95%. Sí. Esperaban otra respuesta, Viviana, ¿no? Ustedes como vacunadores. Sí, sí, totalmente. Aparte, por ahí algunas manifestaciones de las mamás es, ¿por qué otra vacuna? ¿Por qué tanto? Yo les digo siempre también que cada 4 años se viene haciendo esta campaña. Quizás a veces no siempre se agrega polio, pero bueno, con el caso también que apareció, es importante, le digo, cada 4 años ese adicional, ¿no? Que tengan esas 2 dosis también, porque no son vacunas nuevas, son vacunas que ya están en el calendario. Exacto. Entonces, y recontraprobadas. Claro, sí, Claro. Totalmente. Aparte, con una dosis no haces una respuesta inmunitaria total. Todos no somos iguales, entonces se necesita ese adicional para que sea mayor la cantidad y aparte generar también, como dice, una inmunidad de rebaño, ¿no? Recordemos, Viviana, para niños de qué edad es esta vacunación, por si despertamos el interés en este programa, que Dios quiera esta noche podamos despertar la curiosidad de muchos papás y se acerquen a vacunarse. Sí, de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Igualmente que consulten cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber de la vacuna, siempre se les está explicando, nosotros les explicamos por qué, todo lo que les puede pasar. También no es que sea algo nuevo, pero para ellos quizás tienen el derecho a saber. Siempre. Nuestra generación, doctor, se acuerda de alguna de estas enfermedades, pero a lo mejor los chicos jóvenes no. ¿Por qué no repasamos algunas enfermedades? El sarampión, por ejemplo, es una erupción en la piel. Pareció la varicela, pero un poquito más grave, ¿no? El sarampión, sí, se manifiesta con fiebre alta, síntomas predominantemente respiratorios, empieza como un resfrío, y dan una erupción que, a diferencia de la erupción de varicela, que tiene ampollitas con agua, es una erupción que pone la piel enrojecida con lesiones, con manchitas. Y de estas manchitas tienden a confluir cuando aparece en la cara y va bajando, comprometiendo el resto de la piel, pero es bastante evidente en la cara y da una sensación, un aspecto de cara sucia, porque las manchas son irregulares y confluyen. Pueden verse algunas lesiones en la mucosa de la boca, se llaman manchas de Koplik, y da compromiso de la mucosa respiratoria, que es el punto más sensible.
Pero también da compromiso neurológico, hay complicaciones neurológicas por sarampión graves, gravísimas, que aumentan muchísimo la mortalidad cuando se alcanza el compromiso neurológico. Y la última epidemia grande que tuvimos fue en el año 97-98, donde, bueno, yo estaba en ese momento en la residencia, en segundo y tercer año de la residencia en el Hospital de Niños en Buenos Aires, y teníamos casos, pero a montones. Claro. Y en la terapia son intensiva contagiosas, estas tres enfermedades son contagiosas. ¿Ustedes se acuerdan que hablábamos de, cuando empezó la pandemia, del R mensajero? No, RN mensajero. Esa es la vacuna. No, del R, que es un número que marcaba la contagiosidad del COVID. Sí. Y para el COVID, ese R, o sea, la posibilidad que yo tenía de contagiarme cuando estaba en contacto con susceptibles, o sea, los susceptibles de contagiarse cuando estaban en contacto con un enfermo, era alrededor de 1,5, entre 1 y 1,5. El R del sarampión es entre 6 y 8. Claro, altísimo. Paperas, yo también me acuerdo, de nuestra generación todos nos acordamos de esta enfermedad, que aparecíamos así con la cara toda inflada, ¿no? Sí, ahí como hablaba Viviana también, digamos, acá estamos haciendo la campaña de vacunación con la triple viral, en esa triple viral tenemos papera, sarampión, rubiola. Exacto. ¿Sí? Sarampión, como bien explicaba Diego. Papera, vamos a contar qué es la papera. Claro, la parotiditis, que es la inflamación de la glándula salival, la parótida. Ese aumento de tamaño de esa glándula es la papera o parotiditis. Ahí estamos vacunando contra el virus de la papera, ¿sí? De la parotiditis. También, obviamente, la parotiditis puede ser ocasionada por otros virus infecciosos, como también calculitos. Es una glándula salival, es una de las primeras glándulas que participa en la digestión. Como toda glándula tiene un conducto, o sea, se puede obstruir, se puede que tapar. Ese conducto se puede obstruir por un calculito y producir el aumento del tamaño. Claro. Sí, eso se da mucho también en los adolescentes y muchas veces también en forma repetida. Pero también en esa triple viral está la vacunación contra la rubiola. Más allá de ser una enfermedad exantemática, infecciosa, producir erupción, fiebre, es muy grave en la mamá embarazada, digamos, provocando la rubiola congénita. ¿Y cómo se manifiesta la rubiola? No, la rubiola, o sea, en cualquier chico es una infección, obviamente también exantemática, con manchas, también puede producir complicaciones neurológicas, pero lo que uno trata simplemente, digamos, en esa enfermedad congénita, en esa enfermedad en el feto, las malformaciones graves y muchas veces mortales, ¿sí? Por eso es tan importante el tema del esquema de vacunación y en enfermedades, o sea, hay todo un ciclo, digamos, que son las enfermedades de las TORCH, que son enfermedades que pueden agarrarse la mamá y transferirla a ese feto, a ese bebé a través de la placenta. Y después, bueno, la poliomielitis, como bien también dijimos, que es una enfermedad neurológica degenerativa donde va provocando, ¿sí? El tema perdón, de esas lesiones neurológicas hasta ocasionar muchas veces la muerte a través de ese paro respiratorio, donde el músculo que deja de funcionar, digamos, ocasiona esa infección, o sea, esa enfermedad mortal. Una breve descripción de cada por una eso, de las enfermedades, digamos, para tener presente de qué se trata, ¿no? La idea no es, obviamente, ni asustar, ni aburrir al televidente, pero sí ocasionar, como vos dijiste, digamos, esa inquietud y esas ganas de esos padres de poder vacunar a su hijo para poder prevenir todas esas infecciones. Y son dosis adicionales, no importa el esquema. Por ahí esa mamá lo vacunó hace 2 meses contra la triple viral y ya está cubierto. Es una dosis adicional donde no importa el esquema previo, ¿sí? Son obviamente gratuitas, no tienen ningún costo, pueden vacunarse tranquilamente en el hospital, en el centro de salud, en cualquier horario, por buenos enfermeros, no duelen, son segundos. Son 2 pinchacitos en este caso, ¿no, Vivi? Son 2, sí. Sí, más. La triple viral son 3 en 1, claro, así que bueno, exacto. Ya es también, pero sí, son tolerables, o sea, no son tan fuertes. ¿Reacciones provoca? Sí, puede tener algún... Pequeñas febrículas. Sí, claro. Sí. Son vacunas a virus vivo, la triple viral es una vacuna a virus vivo, y entonces como una vacuna a virus vivo puede remedar, hacer una mini enfermedad, algo parecido a la enfermedad,
Y entonces, a diferencia de las vacunas que estamos acostumbrados, que da fiebre al día o al otro día de vacunarse, estas pueden dar fiebre después de un periodo de incubación del virus vaccinal. Y en general la fiebre se presenta séptimo, décimo día, incluso puede dar un pequeño brote que no tiene ninguna implicancia patológica. Son vacunas, como decía Ariel, como decía Vivi, que se aplican hace décadas. Y estos refuerzos lo que apuntan es a mantener ese 95% que necesitamos para que el virus no circule, porque que no circule el virus, porque no estamos vacunando a las mamás, pero si el virus no circula, las mamás no van a tener rubiola y no va a haber rubiola congénita, que más allá de la muerte del feto a veces provoca lesiones que son para toda la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Esta vacunación fuera del calendario, es justamente eso, no cuentan las dosis previas y lo que busca es mantener el nivel de cobertura de la población en niveles muy altos para mantener erradicada la enfermedad. Y como para concretar un poco, quiero destacar lo que decía Ariel, es muy importante tener en cuenta que no es una contraindicación tener resfrío, tener mocos, tener tos, haber tenido vómitos, haber tenido diarrea. Si el paciente no está febril o con un estado general comprometido, no es una contraindicación estar tomando antibióticos o remedios de los habituales que a veces damos, antigripales, antihistamínicos. Los remedios que usamos casi todos los días no son una contraindicación para las vacunas. Tratamientos oncológicos, otros tratamientos hematológicos sí pueden serlo en determinado momento, pero los remedios que reciben los chicos todos los días cuando van a nuestros consultorios si tienen un resfrío, no son un problema para la vacunación. Entonces, realmente, más allá que estamos en medio de una ola epidemiológica rara, post-pandémica, de muchas virosis, y se está viendo en todos lados, uno lo puede leer en cualquier diario, más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que los días en los que puede ser una contraindicación son 2 o 3, los 2 o 3 primeros cuando tenemos fiebre y un regular estado general. Después de eso, una vez que pasa la convalecencia, en 3, 4, 5 días más, estamos en condiciones de ser vacunados sin ningún tipo de problema. Y otra cosa, como lo dije al principio, hay que destacar, y vos lo dijiste muy bien cuando hiciste la introducción, es obligatorio. O sea, parte de nuestro deber como padres, para cumplir con nuestra patria potestad y nuestras obligaciones, es en la Argentina cumplir con la ley que obliga a aplicar las vacunas. Y esta campaña está enmarcada dentro de esa ley. Incluso nosotros como operadores de salud estamos, y funcionarios públicos, estamos obligados a denunciar el no cumplimiento de esa ley. Eso está en el texto de la ley de la obligatoriedad de las vacunas. Eso en general no se hace, eso obviamente pasa, los chicos gastan minutos y minutos de llamadas telefónicas y de mensajes tratando de localizar individualmente a todos los padres que en las listas aparecen como no cumplidores. Y realmente es un trabajo arduo que se hace todos los días, pero es parte de nuestro acompañamiento para acompañar a los padres a cumplir con este mandato de la ley. Y se hace en Ramírez, doctor, eso falta agregar, que ese seguimiento casi personalizado se hace acá solamente, sí, ¿no? Bien como decía Diego, digamos, acá tenemos la posibilidad, claro, al ser poco y conocernos muchos, ser algo más personalizado. Los chicos hacen un trabajo, digamos, estadístico al pie del cañón, 10 puntos porque los tienen marcados, les mandan mensajes por Facebook, por WhatsApp, te espero, venite, mirá qué está faltando. Ellos mismos detectan, porque el esquema que van llevando, saben cuándo le toca la próxima dosis. En esta campaña obviamente uno trata de fomentar, digamos, diciendo todos estos tips que obviamente fuimos diciendo. Es obviamente un derecho el tema de la vacunación no enferma, porque eso también hoy lo seguimos escuchando por ahí en el consultorio. Por más que, bien como dijo Diego, la triple viral es a virus vivos, pero es virus vivos atenuados. El solo hecho, digamos, de vacunar, la intención es generar anticuerpos, no enfermar, no le estamos inyectando virus, estamos enfermando a nuestros hijos. Al contrario, o sea, las características de esta vacuna es ser virus vivos atenuados, es generar
anticuerpos y defensas contra la enfermedad para que esa enfermedad no ocurra, ¿sí? Está clarísimo, clarísimo. Bueno, más no podemos hacer. La campaña termina el viernes en realidad, ¿no? Porque el 13 cae domingo, pero hay un rumor que podría extenderse. En estas circunstancias Sí, sería no, bueno que se extienda. No hay nada, No hay nada oficial todavía. mandado por el Ministerio. Obviamente Viviana se está comunicando permanentemente con el sistema de vacunación a nivel provincial. Nosotros estuvimos también con el departamento, digamos, que nos compete, digamos, con el Hospital de Diamante. Se está diciendo la posibilidad de poder extenderse 2 semanas más, pero bueno, la intención no es decir, relájense, Claro, que exacto. la vacunación y el esquema y la campaña se va a extender hasta el 25 de noviembre. No, la campaña Oficialmente oficialmente termina termina el el 13. 11, ¿sí? El Sí, el último viernes. día hábil, El el viernes, viernes. claro. Así que nos quedan Y bueno, miércoles, jueves y viernes para en que 3 los días padres... se puede vacunar a Totalmente. un montón de chicos, porque Sí, lo hemos visto sí. durante la pandemia con el cuartel de bomberos voluntarios rebasando de vecinos, ¿no? Viviana ahora va a recordar, digamos, los horarios Sí, del centro de por salud, favor. pero también tenés la opción del hospital, Por ¿sí? favor. Sí, en el centro de salud es lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 18:30 y los martes y jueves de 7:30 a 12:30. Bien. Igualmente siempre en el número, en el Ujú. estado del centro de salud se publica también la información, continuamente tienen la posibilidad de verlo. Muy bien. Así que cualquier consulta siempre pregunten, mandan muchos mensajes también y preguntando y bueno, se sacan las dudas. Está bien eso porque así también se pueden acceder más fácil a, Sí, sí, a toda la totalmente. información. Está bueno el chivo que pasó del WhatsApp estado. del centro de salud, Sí. porque en el estado ponemos la cartelera de los turnos, ponemos los horarios de vacunación, todas las novedades, incluso tips de los talleres, la nutricionista, todo va saliendo ahí y eso está bueno. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlos aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.